Hola a todos, yo soy Nelly Cuadros y esto es Rescatemos Valores a través de PBO Radio 91.9 de la FM, la radio con fe. En esta oportunidad tenemos un gran invitado, él es el coronel Enrique Gargurevich. Él es investigador, presidente de la Academia Peruana de Historia Militar. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Coronel Enrique, en una coyuntura donde hay un ambiente generalizado de pesimismo, de frustración, de gran preocupación, hablar del tema de los valores, y casualmente este programa se llama Rescatemos Valores, creemos que es el eje fundamental del quehacer social. Y por eso queremos hablar, y lo hemos invitado de manera muy especial para hablar de los valores. ¿Qué tan importantes son los valores cívicos en la educación nacional? ¿Cómo ve usted la juventud, los chicos que egresan de los colegios, si tienen el entendimiento de los valores cívicos? ¿Qué significa la democracia, el patriotismo, la justicia, el respeto a las leyes, los derechos, las obligaciones? ¿Cómo usted cree que eso es importante o es un tema que no se toca cotidianamente en los medios, ¿no? Y desde PBO, la radio con fe, creemos que sí es importante. ¿Cómo estamos en esa discusión? Muchas gracias, Nelly. Mi saludo a todos los integrantes de PBO, la radio con fe. Gracias por darnos la oportunidad de poder transmitir un mensaje pues claro, concreto, en relación a los valores. No creo que solamente los valores cívicos sean muy importantes, ¿no? Tenemos valores cívicos, patrióticos, valores éticos, valores morales que se tienen que tomar en cuenta en la educación de los niños y jóvenes. Es la única manera en que podríamos revertir la situación actual en que nos encontramos. Estamos observando con bastante preocupación que en los centros educativos, y en todos los niveles de educación se ha dejado mucho de lado la educación en valores. Estos, como menciono, cívicos, patrióticos, éticos o morales, ¿no? Se limita la educación a impartir conocimientos, pero no se crea una conciencia de que ese niño, ese joven, va a ser dentro de algunos años un ciudadano que va a tomar decisiones en provecho de nuestra sociedad, en provecho de nuestro país, o si no las toma las decisiones, va a tener que asesorar a las personas que sí van a tomar esas decisiones, ¿no? Entonces es importante tener presente que al momento que el joven cumple 18 años, adquiere una serie de deberes y a la vez adquiere derechos, ¿no? Entonces, en un extremo de esta problemática, de esta coyuntura, está que los jóvenes, ante la pérdida de la autoridad del maestro, ante la pérdida de la autoridad del padre, creen que tienen opción a disponer de todos los derechos, pero no deben cumplir con ningún deber, ¿no? Esa es una parte sumamente compleja y lamentable que estamos observando en esta sociedad. Y por otro lado, tenemos el desconocimiento total de los jóvenes que cuando cumplen 18 años y pasan a ser ciudadanos, tienen una serie de derechos fundamentales, como por ejemplo el derecho a la participación, ¿no? Estar presentes en todos los actos, actividades y hechos de su comunidad, sea esta local, regional o en un sentido general nacional. Y por otro lado también está el desconocimiento de los jóvenes que tienen un derecho también a la representación, o sea, ellos representan a su comunidad, es una porción de la sociedad en la cual ellos deben de manera alturada hacer sentir su voz, ¿no? Siempre dentro de los márgenes del respeto hacia los demás, que es en realidad el respeto la base de cualquier sociedad. Entonces tenemos estos dos extremos de la problemática que nosotros tenemos que manejar, y sobre todo teniendo en cuenta en medio la presencia de valores. ¿Qué cosas son los valores? No son simples denominaciones éticas que se sacan de una guía deontológica
o se sacan de un diccionario de la Real Lengua Española, ¿no? Cuando mencionamos honor, esto tiene que estar materializado en la figura de una persona que nos guía, de una persona ordinaria, común y corriente, que ha realizado a lo largo de su existencia un hecho extraordinario. Eso es lo que llamamos héroe, ¿no? Entonces, nosotros en el Perú tenemos dos héroes fundamentales que son el ínclito coronel Francisco Bolognesi Cervantes y el almirante Miguel Grau Seminario, que representan dentro de nuestro imaginario colectivo la memoria histórica y la identidad nacional. Entonces se ha observado, por ejemplo, en un caso pues, lamentable y dramático, que los héroes no son respetados en su legado, ¿no? Observamos en un comercial que sale en los medios de comunicación de Goma Escolar que le retiran, por ejemplo, la barba al almirante Grau, ¿no? Hace un paralelo, un símil del coronel Bolognesi con el inventor del pollo frito en una conocida empresa, ¿no? Cuyas siglas son KFC. Entonces estamos viendo un indicativo de algo, una falta de respeto a nuestros héroes fundamentales, a nuestros héroes nacionales. Eso no lo vamos a ver en ningún país del mundo. Yo he viajado mucho y no me imagino a los franceses burlándose de Napoleón Bonaparte, ni a los mexicanos burlándose del doctor Benito Juárez, ni tampoco a los británicos burlándose del almirante Nelson. Eso no va a suceder ahí, ¿no? Pero aquí sí está sucediendo. Entonces es un indicativo de una falta total de identidad nacional. Eso es preocupante, ¿no? Es preocupante, eso por un lado. Y por otro lado también tenemos que tener en cuenta que a los héroes no se les puede poner en un pedestal altísimo donde nosotros no podamos llegar. Los héroes tienen que ser cotidianos, estar presentes en nuestras vidas. Cuando decimos la frase esta tan importante del ínclito coronel Bolognesi, tengo deberes sagrados que cumplir, debe ser nuestra razón de todos los días levantarnos y cumplir con el sagrado llamado de la patria, de realizar honestamente y adecuadamente las obligaciones que nos competen como ciudadanos y a la vez como seres humanos. Lo que quiere decir que si un conductor de un vehículo público conduce este vehículo de manera adecuada durante toda la ruta y trayecto del día, está cumpliendo con sagrados deberes, ¿no? Una madre de familia que se levanta temprano a preparar el desayuno a sus hijos, está cumpliendo con los sagrados deberes, ¿no? Entonces debemos cotidianizar a los héroes, no colocarlos demasiado alto, que eso sería una exageración, un extremo, sino que estén presentes en nuestras vidas y sobre todo que mejoren nuestras vidas, ¿no? Entonces, en ese sentido, los valores sí tienen un uso práctico, tienen un empleo en la sociedad y pueden influir positivamente en nosotros, ¿no? En esa mentalidad. ¿Por qué se producen tantos problemas cuando funcionarios atentan contra la honestidad, contra el honor, contra la honra, cometiendo actos de corrupción? Es que no, su padre, su madre o en otros lugares donde se formó no le explicaron que hacer eso, ¿no?, era totalmente malo. De repente su padre le dijo, mira hijo, si encuentras ahí una moneda en el suelo, guárdatela, ¿no? O si encuentras los colores de tu compañero de carpeta, guárdatelos y eso te va a servir. Entonces, los valores han ido decayendo a lo largo de las décadas de nuestro país y no podemos permitir que suceda eso, ¿no? Por eso programas como Recuperando Valores hacen esta sagrada misión de no solamente recuperar valores, sino hay que operativizar estos valores para que sean entendidos en su sentido concreto, en su sentido real, ¿no? Entonces creo que esa sería una buena labor que tenemos que aprender nosotros como científicos sociales, todos los investigadores, académicos, historiadores y sobre todo los docentes, ¿no? Y comunicadores también. Por supuesto, los docentes y comunicadores, ¿no? Que es tan importante transmitir un mensaje adecuado a los jóvenes y niños que nos observan. Qué importante, coronel, lo que ha mencionado, puesto que
Lo que estamos viviendo casualmente en la coyuntura actual, tanto en el ámbito político, en la realidad económica, en el aspecto social, en el aspecto cultural y, cómo no decirlo, la realidad de la crisis de la educación que estamos atravesando en todos los niveles, desde el nivel escolar, del nivel superior, educación universitaria en general, toda la educación en general. Estamos atravesando una gravísima crisis, y eso no es más que el resultado de todo un proceso, de un proceso sistemático, permanente, un debilitamiento constante del abandono de la educación pública, de la educación estatal, de la educación, del rol fundamental que tiene el Estado para educar a los niños, pero también de las familias, ¿no? Es un círculo vicioso, y lo que estamos viviendo actualmente es el resultado, la consecuencia de todo ese proceso. Y un proceso que no ha terminado, además, un proceso que va agudizándose cada día, y se puede notar en el lenguaje político que podemos escucharlo permanentemente de nuestros representantes en el Congreso, desde el presidente de la República, de muchos medios de comunicación, en la academia. Podemos ver, sentir que hay un lenguaje de una devaluación total de los valores. Ahora se habla, por ejemplo, de la confrontación de las razas, de los orígenes, es decir, un lenguaje que apunta a la desunión, a la desintegración, y eso creemos que es un gran síntoma, un grave síntoma de la pérdida de valores. Hemos revisado el currículo escolar cuando ejercí el cargo de congresista de la República. Investigamos el currículo escolar, encontramos temas gravísimos como el enfoque de género, la ideología de género, pero también el mismo currículo escolar que sigue hablando de la ideología de género, pero también un tema muy importante de la interpretación de la historia. ¿Usted cree que hay un componente ideológico en los capítulos de interpretación de la historia que se le enseñan a nuestros niños? Explíquenos esa parte. Aquí hay que hacer unas precisiones muy importantes, ¿no? Dos precisiones muy precisas, las vamos a hacer por el tiempo que tenemos. En primer lugar, no es un llamado de atención a los investigadores, académicos, historiadores, pero sí una reflexión profunda, ¿no? Nos han hecho creer durante mucho tiempo que el factor más importante del quehacer humano es el económico, y no es así. El factor más importante del quehacer humano es el cultural, es el que tiene relación directa con la educación, que tiene relación directa con los valores, el que tiene relación directa con la identidad. O sea, no podemos expresar a nuestra sociedad, a nuestro país, a nuestro sentir como proyecto de nación a través de cuadros estadísticos. Eso es un gran error, porque no se puede materializar cuantitativamente una emoción, un sentimiento, una opinión, una actitud. Entonces es un gran error que hemos cometido académicos, historiadores, investigadores, de tratar de explicar todo con cifras. No es así, ¿no? Esa es la primera reflexión que hago. En segundo lugar, es importante que se tenga en cuenta el aspecto cultural. ¿Y por qué va esto? Porque en nuestra educación, que tiene relación directa con lo cultural, se deben privilegiar todas las materias que hagan entender a un niño y a un joven que su país es un país especial, que no es un país cualquiera. Tenemos la segunda cultura más antigua del mundo. Acabo de estar el día de ayer en la zona esta del Valle de Caral, de Vegeta, de Bichama, ¿no? Y dicen que es la segunda cultura más antigua del mundo. Yo les aseguro que acá unos años, conforme avancen las investigaciones, van a encontrar que es la cultura más antigua del mundo. ¿Y por qué? Por la facilidad, la fertilidad que tiene ese valle, ¿no? Más que Mesopotamia. Entonces, así es. Yo creo que por ser esta cultura la más antigua del mundo, debemos sentirnos orgullosos nosotros, privilegiar lo nuestro, ¿no? El problema no es la diferencia de razas, la diferencia de opiniones, sino
encontrar lo que nos une, ¿no? Nosotros vamos a un evento social y ya el que está hablando por el micrófono está diciendo, a ver, levanten el brazo a las mujeres, levanten el brazo a los hombres, levanten el brazo a los que son de la U, levanten el brazo a los que son de Alianza. O sea, buscamos en todo momento lo que nos divide, tenemos que buscar lo que nos une. Y en todos los elementos culturales, ¿no? Usted, que es una persona inteligente, puede hacer un estudio. En religión, no es la religión que nos trajeron los españoles, se ha producido un sincretismo entre elementos andinos, peruanos y los elementos occidentales. O sea, no es la religión occidental pura que trajeron los padres católicos, sino ha habido una yuxtaposición, una mezcla. Igual en el idioma, ¿no? Igual en la gastronomía, en el folclore, en todos los elementos culturales. Entonces el Perú no es un país andino, el Perú no es un país occidental, el país es una mixtura rica, una mixtura gloriosa y fabulosa de esos dos componentes. Mientras no lo entendamos así, vamos a seguir buscando, pues, qué nos separa, ¿no? Entonces, mientras nosotros no tomemos conciencia de lo maravilloso que es el Perú, que tiene, pues, todo para que no solamente sea un país próspero, sino que sea una potencia en el mundo. Tenemos todo, o sea, en nuestro ambiente, nuestra fauna, flora, en los climas. Es una belleza el Perú. Pero ¿qué sucede? Que nuestra gente no está convencida de eso. O sea, en primer lugar, no tomamos conciencia de que somos peruanos. Y en segundo lugar, no nos sentimos orgullosos de ser peruanos, que es aún peor, ¿no? Tenemos que salir al extranjero, vivir 30 años para llorar cuando escuchamos a Chabuca Granda, cuando comemos un ceviche, tomamos una Coca-Cola. Para valorarlo no es. Exactamente, o comemos un chocolate sublime, ¿no? Aprendemos a valorar recién cuando estamos afuera y no es necesario salir del país para valorar lo que representa el país. Entonces me parece que ahí está la clave, en el aspecto cultural. Se produce un conflicto entre una minera y una comunidad y dicen, son conflictos sociales. No son conflictos sociales, son conflictos del orden cultural, de que esa empresa quizás no ha entendido la cosmovisión que tienen esos pobladores de esa comunidad, ¿no? Tienen que entender cómo viven ellos, qué respetan, ¿no? Cuáles son sus sentimientos ancestrales, y ahí se produce recién, ¿no? la unión de pareceres, la unión de intereses, y se puede llegar a algo. De lo contrario, es imposible que se pueda llegar a algo en el país, ¿no? Entonces yo creo que esa visión que privilegia lo cultural es muy importante para poder tener una educación que nos sirva a nosotros para mejorar como sociedad, ¿no? No estar con estas cosas de criollismos, de sacarle la vuelta al sistema, sacarle la vuelta al gobierno, pasar una luz roja, darle un soborno al policía. No, todo eso tiene que empezar a desaparecer. Y eso es el privilegio de la educación, que está dirigida a valores. Mientras nosotros respetemos los valores, que son la clave de todo, son el centro de nuestra cultura, vamos a tener mejores ciudadanos que conformen una sociedad más respetuosa, ¿no? Eso es lo que nosotros propendemos a través de nuestros estudios como científicos sociales que difunden un mensaje. Y bueno, y ustedes como comunicadores agradecemos que tengan que nos den este espacio, ¿no? Para poder transmitir esto, ¿no? Que es tan importante. Qué importante, general. Y quiero rescatar dos aspectos muy importantes que usted ha mencionado. El valor del patriotismo. Yo comparto con usted que la educación y la cultura se debe privilegiar sobre lo netamente económico. Sin embargo, el aspecto cultural ha sido bastante manipulado, bastante manoseado, tanto en la educación y tanto en el lenguaje político y tanto en el espacio académico. ¿Desde qué punto de vista debemos gestionar nuestra identidad cultural? Yo estoy convencida que es un gran reto la identidad nacional. Es el punto de partida donde podemos proyectarnos hacia un futuro. Lo que estamos atravesando, esta crisis generalizada en el aspecto cultural, social, económico, político, educativo,
no es más que el resultado de esa falta de conciencia, de esa falta de gestión y administración de todos los elementos que tenemos como peruanos: la cultura, la música, la artesanía, la historia. La manipulación de la historia es lo que también nos está llevando a una desintegración nacional y, como consecuencia, a la pérdida de los valores cívicos, de los valores patrióticos. Claro. Mira, Nelly, te voy a comentar un aspecto muy importante, que es la historia, ¿no? Que es mi pasión, es a lo que yo me dedico pues permanentemente. Enviamos mensajes errados a las generaciones futuras, por ejemplo, con este asunto del bicentenario de la proclamación de la independencia, ¿no? Existe una corriente desde el siglo pasado que dice que los peruanos no hicimos absolutamente nada en el proceso de independencia, que fuimos indiferentes, que fuimos interesados, que fuimos indolentos. 200 años de república no han sido un proceso, si bien todo proceso social, y en otras culturas, en otros países hemos visto que la construcción de la democracia y de la identidad nacional ha durado muchísimos años, medio siglo. Podemos verlo en China, en Estados Unidos, en Europa, pero en nuestro país todavía estamos en una etapa incipiente. En proceso de construcción, ¿no? Llamaríamoslo así, ¿no? Entonces yo te decía... Pero invalidar todo aquello que hemos vivido, rescatar lo positivo, lo bueno que significa ser peruano, mejorar o desechar todo lo negativo, ¿no? Que hay muchos elementos negativos, sobre todo en la parte política y social. ¿No sería mejor conducirnos por esa ruta que decir: todo esto, todos estos 200 años no sirvieron para nada, hagamos borrón y cuenta nueva, refundemos la patria? Claro, eso es un error, ¿no? Eso es un error. Que solo lo incaico, lo indígena es lo único, y todo lo demás, el mestizaje, el aporte de la cultura hispana en nuestro país, desechar todo eso, ¿eso a qué nos va a conducir? Claro, como te decía, hemos enviado un mensaje errado, ¿no? Y decir que la independencia fue concedida, del verbo conceder, otorgar, por otros países que vinieron a solucionar los problemas. Entonces igual, un joven y un niño te dirá: bueno, ahorita el Perú tiene problemas, que vengan otros países a solucionar los problemas. No, no es así. O sea, los peruanos tuvieron una participación decidida. Por eso es que decimos, la independencia fue concebida, del verbo concebir, elucubrar, y conseguida, del verbo alcanzar, lograr, por los peruanos, con ayuda, sí, de otros pueblos, pero el esfuerzo principal provino de nosotros, y tiene que ser así. O sea, todos los problemas tenemos que solucionarlos los mismos peruanos. No van a venir otras personas a solucionarnos los problemas, y de eso tienen que ser conscientes estas generaciones que se están formando. Porque de lo contrario vamos a tener gente que va a ser indolente, va a ser indiferente, ¿no? Y va a decir: bueno, si hace 200 años se produjo eso, bueno, puede volver a producirse, ¿no? Y que venga alguien y nos solucione los problemas. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, los historiadores, investigadores y académicos, con los mensajes históricos que enviamos a las generaciones futuras. No se puede permitir más decir que la independencia la lograron otros países para el Perú. No fue así, ¿no? La contribución peruana fue decisiva, y lo dice el historiador Jorge Alfredo Basadre Groman, el historiador de la República, ¿no? Si no hubiera sido por el aporte peruano, simplemente San Martín y Bolívar hubieran tenido que retirarse. Entonces, eso también es una interpretación errada de la historia, con un sesgo ideológico. La historia es hermenéutica, o sea, interpreta los hechos históricos de manera objetiva. No debe entrar ahí la ideología, que es eminentemente subjetiva. Que contamina, además. Por supuesto, porque si no vamos a comenzar a hablar de lucha de clases, de los proletarios al poder. Entonces ya hay una distorsión de nuestra historia nacional. Y se envían, como indico y reitero, mensajes errados a las generaciones futuras. Y un pueblo que realmente no tiene la formación básica en valores va a ser fácilmente manipulable, ¿no? Puede ser manipulado por estas ideologías que en realidad no permiten
que la sociedad pues progrese y llegue hacia su tan ansiado desarrollo. Coronel, muchísimas gracias. Hemos estado con el coronel Enrique Gargurevich. Esperamos tenerlo en una nueva oportunidad. Muchas gracias. Para seguir hablando de esto que pareciera que no es importante. Sin embargo, creemos que la gestión de valores, cómo nos estamos conduciendo como país, aportan de manera significativa a la convivencia pacífica, a esa cultura de identidad, a esa cultura de integración, a esa cultura de optimismo que sí tenemos los peruanos. No queremos que este país que tanto amamos vaya al precipicio, y creemos que todos podemos contribuir con un granito de arena, tomando conciencia, reflexionando, y por supuesto, gran rol que tienen los docentes a nivel nacional, los comunicadores, los periodistas, para construir esta patria que tanto amamos y que tanto necesita de sus ciudadanos. Yo soy Nelly Cuadros. Esto fue Rescatemos Valores a través de PBO Radio 91.9, la radio con fe. Gracias.